debate es, ¿ley antipiquete, sí o no? Ya existe el Código Penal, el artículo 194 es muy claro en este sentido. No habla de piquete, pero dice que nadie en la República Argentina, nadie puede cortar una ruta, un camino, un puente, nada, porque ya es delito, ya es delito. Ahora, la ley antipiquete, ¿no?, que se quiere empezar a tratar a partir de ahora, habla de legalizar los piquetes. ¿Es posible que se legalice? Algo que en realidad ya el Código Penal dice que no está permitido. ¿Está bien? ¿Está mal? El debate está abierto y aquí están tres invitados. El Chino Navarro está aquí a mi izquierda y a mi derecha está Cristian Ritondo y Vilma Ripoll, dirigente del MST. A los tres, gracias por venir. No, sí. Gracias por prestarse al debate. Si es acalorado, será acalorado. Si no es acalorado, no será acalorado. Ustedes empiezan. Señora, ¿sí o no? Lo primero es que la ley que se presentó es para reglamentar las manifestaciones públicas. No habla de los piquetes, ni los describe, ni se refiere solo a eso. Se refiere a las manifestaciones públicas. Y entonces yo creo que es un proyecto represivo, porque en realidad el gobierno busca impedir por la fuerza que la gente se oponga a las medidas de ajuste que toma por el plan económico, por las medidas sociales que resuelve el gobierno, que es un retroceso histórico de derechos en este país. Históricamente la gente sale a la calle para reclamar por todo, no solo los trabajadores y los desocupados, sino que también todos los sectores sociales, contra los cortes de luz, por las inundaciones y que no hay respuesta, por los problemas de la megaminería salen los ambientalistas, salen en general los pueblos originarios contra la muerte de algunos de sus integrantes en las provincias, en general amigas de gobiernos amigos del gobierno nacional, y es inconstitucional, porque de verdad el gobierno se arroga el derecho a decidir, de acuerdo a su antojo, si un conflicto, o si una manifestación es legítima o ilegítima. Entonces, todo eso no va. Además, vos le haces, la verdad que es absurdo, porque vos le haces una manifestación para reclamarle al gobierno. Y ese mismo gobierno al cual vos le reclamás es el que define si tu manifestación es legítima o ilegítima. Y no lo hace por la justeza del reclamo. Lo hace porque si dejás un carril, o si anunciaste 48 horas antes a la policía que vas a hacer el... Imagínate la gente que le cortaron la luz, en lugar de que las empresas de luz le avisen 48 horas antes para que no se le pudra la comida dentro de la heladera, hacen al revés. Vos le tenés que... Y las que hacen, los pueblos, los vecinos que hacen movilizaciones por el tema de la seguridad, que muchas veces van a las comisarías porque consideran que son cómplices porque dejaron el área libre para que el delito, para que delincan con impunidad, que vos le vas a ir a decir a la policía por un hecho de inseguridad que considerás que es cómplice 48 horas antes que te vas a movilizar. Es absurdo y además es inédito. Ni el menemismo se animó a tanto. Señores, el que quiera. No, yo lo que quiero señalar que hoy el jefe de gabinete fue claro. No es una iniciativa que lleva adelante el gobierno en términos de poder ejecutivo. Es una iniciativa de un grupo de diputados que han aclarado que está abierta a discusión. Por lo cual, todas las críticas, propuestas, alternativas para mejorar este proyecto son válidas. Refiriéndome al tema corte de calle, de autopista, de ruta, piquetes, como se denomina genéricamente, yo en general creo que es un derecho, que históricamente los argentinos lo hemos ganado, desde el 25 de mayo de 1810, pero también creo que hoy tenemos que tener la sensatez y la responsabilidad de administrarlo y no perjudicar. Por ejemplo, si cortamos la Panamericana e interrumpimos el tránsito y dejamos sin poder transportarse de un lugar a otro, sin poder, impidiendo el derecho de tránsito de cientos de miles de personas, por más que el reclamo sea legítimo, estamos afectando otro derecho. Con lo cual, creo que eso hay que analizarlo para ver de qué forma se puede establecer una protesta sin afectar al conjunto. Después, consideraciones respecto a si es legítimo o no legítimo una propuesta, respecto a lo que señalaba Vilma. Yo en general comparto, el proyecto no es feliz en su redacción, habría que mejorarlo mucho, pero lo que sí creo que es válido, siempre que hablamos de que en el Congreso no se discute, es bueno que en el Parlamento se pueda debatir, se pueda discutir, cada uno opine razonablemente qué es lo que queremos para analizar y
legislar sobre un tema que existe, porque lo que no podemos negar es que este tema existe. Entonces, si existe, hay que buscar la forma de regularlo y reglamentarlo sin afectar los derechos básicos que establece la Constitución. Cristian. A ver, yo creo que Vilma y su sector político tiene una clara posición de hace años sobre este tema, el cual seguramente hemos discutido muchas veces, hasta siendo funcionario. Y creo que hoy el Frente para la Victoria entra en una discusión interna que le es difícil saldar. Yo creo que hay como Celestino Navarro que sigue pensando y es parte de su historia, y creo que hay quienes son atrapetados a partir de lo que la presidenta dijo el 1 de mayo, en una idea de reglamentación que es más reglamentación sobre el piquete, creo que tiene que ver con reglamentación al derecho de protesta, creo que avanza más. Ahora, lo que sí creo que tiene que quedar claro, en la ciudad de Buenos Aires está el Código de Convivencia, que es por donde se reglamenta la forma de un corte o de protesta, donde los jueces de la ciudad toman medidas. Ahora, lo cierto es que para esto, así como la Panamericana parece un tema que le preocupa mucho a Bernie, cuando es la ciudad de Buenos Aires parece que pueden cortar la 9 de julio o el Metrobús y no preocuparle tanto. Entonces me parece que para nosotros, que por lo menos se empieza a discutir en algo que nosotros estamos planteando, no desde ahora, desde hace 10 años por lo menos, en una forma que haga que el derecho de protesta no termine siendo algo que interrumpe al resto de la sociedad. Y para poner el caso, porque siempre se puede poner el mejor caso, dice la protesta por la seguridad, genuina protesta, la protesta en casos extremos como planteaba Vilma. Ahora también yo quiero decir que por algunas que no son tan genuinas, hubo gente que venía a la ciudad de Buenos Aires en una manifestación que se mantuvo un corte por una protesta de una escuela en Callao. Y Santa Fe, que muchos recordarán, y Corrientes, hubo gente que venía del interior a hacerse estudios en la zona del Hospital de Clínica, en algún momento lo comentamos en el programa de radio contigo, donde perdían los turnos que tenían de hace 3 meses, donde hay gente que ha sido apedrada en una ambulancia, donde hay gente que no ha llegado a una operación, donde las urgencias del resto de los argentinos no son respetadas. Entonces me parece, y nos parece a nosotros que estos dos derechos, el derecho de la protesta y el derecho a circular libremente, deben encontrar un lugar de la convivencia. Este lugar de la convivencia debe ser el que debe ser legislado. Y me parece como buena la iniciativa de la presidenta, suscribo lo que dijo el 1 de mayo, ¿sí? Y me parece que ahora es el momento que en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país debemos discutirlo para que estos dos derechos que son adquiridos por la Constitución sean una realidad. Ahora, ¿pueden convivir estos derechos? Sí, pueden convivir como tienen que convivir bajo el mando de la ley los derechos que tienen a protestar, a libremente circular, y que la posibilidad de una protesta no termine avasallando el derecho del otro. En la autopista Panamericana a mí me procesaron con uno de los artículos del Código Penal. Y está bien. A mí me procesaron por ir a acompañar una protesta que además era absolutamente genuina y que, la verdad, tiene el mismo problema que tienen en los barrios la gente cuando le cortan la luz y cuando llama a la empresa de luz le ponen el contestador automático. Si te ponen el contestador automático los funcionarios del gobierno, de desarrollo social o en el caso de esa protesta, en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno defiende los intereses de las multinacionales, como pasó en ese caso de Kraft, donde me procesaron a mí, que reprimieron salvajemente porque lo que querían hacer, y además hasta accionó la Embajada de los Estados Unidos. Yo creo que tiene que ver justamente con los problemas que trae este plan económico, Vilma, que está apretando, que está apoyando, hay algo que usted se equivoca. Aplicando espere, el gobierno. Le quiero explicar una cosa. Hay algo que usted se equivoca, porque el gobierno, en ese caso, Bernie y la Gendarmería, actúan en la Panamericana porque pertenece a la jurisdicción federal. Sí, bueno, todo lo que quieran, es el gobierno nacional, y esta ley la saca el gobierno nacional, y la pidió Cristina, en el inicio de las sesiones parlamentarias, dijo con total claridad que había que sacar alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no podía ser que te corten la calle, etcétera, etcétera. O sea que ahora no despeguen. Esto lo pidió Cristina y lo hicieron por pedido. No es cierto lo que dijo Capitanich.
porque además de que está en la filmación del discurso de Cristina, es un pedido del gobierno, porque es un gobierno que sacó la ley antiterrorista, que después hizo el proyecto X o lo permitió, que después lo hizo ascender a Milani, un genocida al frente del ejército, y ahora viene a reglamentar porque piensa aplicar un ajuste feroz, más grave del que hay ahora y que provoca 14 millones de pobres, 5 millones de desocupados, que provoca a los jubilados que estén debajo de la línea de pobreza. Entonces, si vos tenés un plan, y además se va a profundizar porque van a ir al Fondo Monetario, porque le van a pagar a Repsol, porque le van a pagar al Club de París, una deuda externa que se tomó durante la dictadura, Chino, y ni siquiera se vinieron a investigarla para ver cuál era de verdad para pagar y cuál no. Entonces, si eso es así, es la década ganada, pero se aumentan los conflictos. Por eso ahora es un problemón. Porque aumentan los conflictos, porque aumentan las medidas que van en contra de los derechos de la gente. Y entonces, por eso, lo que tienen que hacer es acelerar la atención en los lugares donde tienen que resolver los problemas. Si los funcionarios saben los teléfonos de cada uno de los dirigentes, vos estás en la ruta y los funcionarios llaman para decir que vengan, que los atendemos rápido, y entonces es más fácil dejar un carril. ¿Por qué? Porque se viabiliza el problema. Pero el problema es que no atienden, y no atienden en tiempo y en forma, y entonces además ahora les van a dar la posibilidad que si a las 2 horas el mediador que te manda, el mismo gobierno que te tiene que atender y no te atiende, no resolvió el problema, está habilitada la fuerza represiva para sacudir. Bueno, la verdad, no se puede creer. Yo no avalo ninguna represión. Este es un gobierno que no tiene una política represiva. Yo respeto la caracterización que hace Vilma, no la comparto, pero vamos a las cosas concretas. Sí, esas son las cosas concretas. Que la presidenta haya planteado lo que planteó el 1 de marzo, yo estoy de acuerdo. Creo que con usted lo hablamos hace 2 o 3 años en este mismo programa, donde sobre un corte en la Panamericana le decía que llegaba el momento de que actuemos con sentido común y con razonabilidad, más allá del legítimo reclamo de los trabajadores. Por lo tanto, si hay una ley, que no creo que sea esta, porque el texto yo por lo menos en términos personales no lo comparto, se debatirá, no soy legislador nacional, le corresponderá a otro, pero no comparto el texto, a Vilma Ripoll no la van a procesar, porque hay una ley que determina la posibilidad de poder expresarse en el marco de la protesta, en el marco de esa ley. Reitero, hay que discutirla, debatirla con tiempo, sin urgencia. Lo que también creo que hay 2 derechos, y que no creo que sea el derecho de protesta y el derecho de tránsito. Lo que está en juego es el derecho que uno protesta. No es lo mismo cuando uno protesta porque está en juego el derecho a la vida, que uno proteste porque hay un problema X ambiental o un problema X de una inundación, que igual puede ser serio. Que ni los muertos les reconocen a los inundados, ¿me entendés? Se tienen que movilizar para que les reconozcan los muertos en este país. Entonces, pero no mezcles todo, Vilma. Sí, es todo así, porque todos se movilizan por problemas que no son solo la vida. Lo concreto es que me parece que es razonable que se debata. Hay que tener sentido común, hay que defender a los trabajadores, hay que defender a los humildes. Tenemos un Estado que no es neutral, pero reitero, cualquier protesta, cuando el derecho no lo amerita, no puede interrumpir el tránsito de cientos de miles de personas, o de centenares de personas. Y tampoco tiene que ver con la cantidad de manifestantes, porque puede haber un derecho afectado. El derecho a la vida es ser 4 las personas que... Hay veces que hay piquetes en la Ciudad de Buenos Aires que son 10. Depende del derecho afectado. Y yo ahí pregunto lo siguiente, ¿dónde está la metropolitana? A ver, nosotros creamos una fuerza. Primero vamos a una cosa, para la metropolitana pudiera cumplir funciones de seguridad absoluta en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional tendría que cumplir con la cláusula transitoria que hace 7 años que la viene demorando. ¿Sí? ¿Qué es? La Ciudad de Buenos Aires se va a hacer cargo cuando el gobierno nacional, esto lo dice la ley, no lo dice Ritondo, dice cuando el gobierno nacional defina cuáles son los intereses federales, con lo cual retenga la federal y cuáles van a ser los que le pasa a la Ciudad de Buenos Aires. Hace 7 años, cuando se agregó el artículo 7 de la ley Cafiero, soy autor de ese proyecto, y el Frente para la Victoria en ese momento nos pidió una cláusula transitoria, así lo definía. Pasaron 7 años y todavía no ha definido. Entonces la Policía Metropolitana está en algunas cosas que vos has elogiado, y quiero decir, Florida, hoy no hay vendedores ambulantes. Fantástico. En Retiro. 9 días la autopista Ilia cortada. ¿Dónde estaban? Pero es que no podemos tener en 4.000 personas, tener todo lo que no se hace en el resto de la ciudad, mientras nosotros empezamos con una policía que tenía que ver con ir a desarrollar territorialmente y dar un apoyo para que cuando viniese la Policía Federal de traspaso a la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que se tiene que hacer por ley, ¿sí?, es complementar y dar seguridad ciudadana. Entonces, el primer tema. Y segundo, si la justicia le dice a la Policía Federal que lo tiene que hacer, porque esto lo ordena un juez,
actúa la Policía Federal. Cuando la justicia dice y ordena que es la metropolitana, actúa la metropolitana. O sea, esto es por orden judicial. El desalojo de una ruta muchas veces lo hace Gendarmería y no lo hace la policía. Porque es federal. Pero la esencia del macrismo también segundo. Y la metropolitana es la misma que esta ley. Es decir, ellos también en vez de resolver los problemas sociales... creo... No, sí, se va a cumplir un año del Borda. Sí, se va a cumplir un hace año. un año tendríamos que estar construyendo centros cívicos, no en el Borda, sino en un lugar donde no hay nada. Sí, bueno, pero hace un año tendríamos que estar construyendo... Las características represivas de la metropolitana no se diferencian en nada. Vamos y vemos el Borda como está, lo que era cuando asumimos, lo que es el Borda hoy. ¿Sí? Cuando quieran. Y desafío a cualquiera que vaya a cualquier medio y vea qué se hizo en el Borda. Y en un terreno vacío que hoy lo íbamos a ocupar, donde está el centro cívico de la ciudad de Buenos Aires, donde se iba a trasladar al sur de la ciudad, algo que todos anuncian pero que nadie hizo, los gobiernos progresistas en la ciudad anunciaban su traspaso al sur, pero nunca ninguno fue al sur de la ciudad de Buenos Aires. Y el otro es que creo, la presidenta habló claramente sobre una norma de respeto y convivencia urbana. Esto fue lo que dijo la presidenta y por primera vez creo que me sentí muy identificado con lo que la presidenta decía. Y decía, las fuerzas deben debatir este tema y es un tema para debatir. Porque es una realidad que así como hay quienes defienden a los piquetes, sean por la causa que sea, sin importarle qué pasa con los que tienen que transitar, hay algunos que creemos que hay un derecho a protestar, pero también un derecho a que tiene que transitar. Así que me parece que las fuerzas democráticas que queremos debatir en serio el derecho a la protesta, pero también el derecho a la libertad de trabajar, a la libertad de ir a estudiar, a la libertad de poder ir a hacer un estudio, a la libertad de poder vivir tranquilamente en la Argentina, la verdad que tenemos ganas de hacerlo y me parece muy bien como que fuera que parte del Frente para la Victoria, más allá que hace años del PRO venimos planteando esta problemática. Chino, da la sensación que cuando sale la idea, cuando Kunkel hace conocer la idea con otros diputados, esto era por orden de Cristina. Y ahora como pegó de tal manera en la sociedad que no gustó, entonces la Presidente... No, al contrario, yo creo que la sociedad está esperando una disposición, no de ahora, de hace rato. ¿Pero para qué? Si con cumplir el Código Penal basta y uno no sobra. Tiene que... Bueno, pero el Código Penal, uno tiene normas que se pueden cumplir o no, pero después está la realidad. A ver, un cacerolazo hace 2 años en la ciudad de Buenos Aires donde había decenas de miles de personas. ¿Que se va a reprimir? No, si hay una presión genuina, que salga de la calle, uno lo respeta. Millones de personas fueron. No hubo millones, pero importa la cantidad. Lo concreto, pero estuvo anunciado más o menos 2 meses antes. Lo concreto, sabía digo, que digamos, eso lo va expresando la realidad. Reitero, si hay un reclamo, un derecho afectado que es la vida, es el trabajo, y hay una legítima protesta de parte de trabajadores, yo no tengo inconvenientes que se expresen en un piquete. Reitero, sentido común, responsabilidad, prudencia. Le sobra violencia a la sociedad. No sobra. Tenemos que tratar de aplacarlo. Pero un piquete también es violencia. Sí, por eso estoy diciendo. Un piquete también es violento. Los que somos dirigentes tenemos que ser más sensatos, más responsables, tratar de apaciguar. Hay un reclamo, una protesta, llevarla adelante, pero no afectar a los demás, porque si no lo que generamos es una sensación en la sociedad de que nada se puede y todo se puede, es simultáneo. Vilma, usted fue a la Panamericana y usted estuvo en una manifestación donde agredieron a los gendarmes con matafuegos. Estuve en la Panamericana y la verdad estuve todo el tiempo con el negociador de la Gendarmería, cosa que hago siempre, porque la Gendarmería, por supuesto, tiene negociador. Y se aceleran todos los trámites de resolución y todos los trámites de sectores que puedan hacer agresiones de un lado y del otro, porque todo el lío se armó, porque la Gendarmería sigue filmando a la gente en los piquetes. Le filma la cara, vos le decís que paren, no paran, y existió el Proyecto X en este país. ¿Entendés? Y a mí me procesaron por los aportes que hizo la Gendarmería de mi foto, de mi cara y de la filmación. ¿Entendés? Entonces hay mucha Entonces le pegan a la Gendarmería o a la policía. Hubo un enfrentamiento y es más. Yo le pedí al jefe de la Gendarmería que a ese gendarme que respondía de la manera que respondía, lo sacara del medio, porque eso iba a generar que gente del otro lado también actuara de esa manera. Entonces, el problema es que si se resuelve y se encamina el problema social que genera la medida de fuerza cualquiera sea, porque hay manifestaciones de docentes que también cubrieron todas las calles, cortaron todas las
arterias. Y eran absolutamente justas. Y no había decisión política de darle respuesta a los docentes, y sí, le dieron 5.000 millones a Repsol, ¿me entendés? Son afrentas que hacen a la gente que se moviliza el gobierno con sus medidas. Así se van a profundizar las medidas sociales, de reclamos sociales, ¿me entendés? No se puede. Si hay devaluación, si hay inflación... O sea, usted anticipa que va a haber más piquete todavía. Pero no sé si piquetes... Más cortes de ruta. Son marchas masivas, porque acá va a haber... hay marchas por Cromañón, hay marchas por los derechos humanos, hay marchas por las represiones, hay 5.000 procesados por luchar. Cada vez que va a juicio uno... Cada vez que va a juicio uno, por lo menos de los procesados que están acá, acompaña una manifestación y corta la puerta del juzgado donde se hace. Es una multiplicidad. Ustedes hicieron un corte, por ejemplo, cuando hubo una condena de la justicia a tipos que habían asesinado. No asesinaron, no hay pruebas, hubo tortura. Fueron y está condenados probado por la el justicia. fiscal que recogió las pruebas, que dijo con toda claridad: lo que pasa que estos no resisten una bolsa de nylon en la cabeza y 4 cachetadas. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama submarino. Así se llama. Se viene de la dictadura y los tipos lo aplicaron. Esa es la justicia de la provincia de la presidenta, ¿me entendés? Y ella toma lo que dijeron las petroleras, porque ese es el verso de las petroleras, porque es eso lo que pasó esa vez, porque los trabajadores petroleros de las eras son los que salieron a pelear por primera vez en contra del impuesto a las ganancias, hicieron correr los topes por primera vez. No, fue una pueblada y no estuvo claro quién fue, y había una interna policial en el medio, entonces no estaba claro. Lo que pasa es que las petroleras necesitan que los trabajadores combativos petroleros sean castigados con la justicia. Le echaron la culpa de la muerte del policía y le dieron perpetua, ¿me entendés? En el país de los derechos humanos. Y cuando mataste dan perpetua. No, sí, si matás a alguien es perpetua. No es así, no hay pruebas, y por eso vamos a seguir movilizándonos. Por eso además nosotros decimos desde el MST con Alejandro Bodar, nuestro diputado, si se trata en el Congreso, vamos a rodear el Congreso para que no se apruebe, porque esto es un ataque inconstitucional contra los convenios de la OIT, contra todos los derechos inconstitucionales. Con votos, o sea, si usted tiene los votos necesarios para tener una cantidad de representantes en el Congreso, no tienen que tomar el Congreso, digamos, porque son representantes del pueblo. Igual que en la legislatura, tienen un legislador que es escuchado, tiene su oportunidad, tiene su proyecto, pero representa eso, a uno de 60. Por eso vamos a convocar a todos los sectores sociales. Si la gente estaría de acuerdo con lo que vos planteás, Vilma, si la gente estaría planteando lo que vos planteás y estaría de acuerdo con lo que vos decís, cuando llegaría el momento de las urnas, ¿sí? Porque de Alejandro Bodar y en la Ciudad de Buenos Aires creo que había más afiches que de ninguna otra fuerza política, ¿sí? Lo votarían ustedes. Me parece que tienen que mirar qué es lo que está opinando la gente sobre los piquetes y el cansancio social que tuvieron de este tipo de reclamo violento. Mirá, que no solamente coincide como cuando le cortan la luz, porque cuando se corta la luz estamos todos de acuerdo, que lo que han hecho es un desastre. No dice eso, no dice que a los que se movilizan y cortan la ciudad, que parece Sarajevo, porque discúlpame, quemaba a la gente cosas en la calle y todo, y llevaba 17, 18 días de corte de luz, y del otro lado el teléfono automático que te decía, un aparato que te decía... Ay, conmutador. El conmutador. El conmutador, sí, bueno. Entonces, frente a esas situaciones, lo que hay que dar son respuestas sociales, invertir plata, resolver los problemas que no hacen las... Ahora se vienen los tarifazos de la luz, del gas y del agua. ¿Se viene ¿Por qué? eso? Porque las empresas, sí, porque Vilma bajan... vive hay planeta. No, ustedes viven en un planeta, y es legítimo, hay que ser respetuoso. A la gente. ¿Cómo vas a comparar Buenos Aires con Sarajevo? Por favor. Pero es un grado, con tal de argumentar, se te ocurre decir cualquier cosa. Yo quiero hablar del tema por el cual me convocaron. La respeto a Vilma porque es una luchadora, tengo diferencia, pero sé que lucha con convicción por sus intereses. Sentido común. A ver, nosotros somos una organización, el Movimiento Evita, que nació en los 90 y nació en los piquetes. Con lo cual, algo tiene algo que ver con la lucha, estuvo en el punto de Pueyrredón. No es que llegamos a la política desde un pajarito o desde un huevo. Pero eso no implica darnos cuenta que hoy esta Argentina es diferente. Hay muchas cosas por mejorar, muchísimas. Estamos a mitad de camino, todavía nos falta mucho para hacer una Argentina plenamente justa. Pero en este tránsito nosotros tenemos que entender, reitero, que ya hay un derecho afectado en la 9 de julio.
o en la avenida Irigoyen, o en la ruta 3, o donde sea, no podemos perjudicar al conjunto de la población. Tenemos que actuar con razonabilidad. Salvo que haya un derecho en juego, reitero, que sea superior al derecho en tránsito. Por eso puse el ejemplo del derecho a la vida. Y este texto... El tema de tránsito... Perdón, Vilma, yo te escucho, vos dejanos hablar. Por favor, decí, después vos tenés el de... Déjame terminar de hablar. Este texto que hemos conocido, que está presentado con muy buena voluntad, yo no lo comparto. Si fuera diputado nacional no lo votaría así, pero agradezco que lo haya presentado porque tenemos una posibilidad concreta de legislar donde corresponde en la democracia, que es en el Parlamento, y escuchar a todas las voces y luego votar lo que haya que votar en función de los intereses del conjunto. ¿Todos van a quedar conformes? No, porque nunca queda 100% conforme, pero por lo menos que haya desde el sentido común y la responsabilidad un consenso para que la mayoría quede conforme y que luego, por supuesto, la norma se aplique. Sí, pero hasta el CELS dice que esto es anticonstitucional. Hasta que es un organismo de derechos humanos. Estoy elogiando la norma, te he dicho que no la votaría. Pero vos estás diciendo que vas a ir a decir cuál es legítima y cuál es ilegítima. Y yo entiendo que es un problema y genera una dificultad. Escuchá lo que digo que me parece un despropósito la diferencia entre legítimo y no legítimo, te acabo de decir. Bueno, pero por eso, yo creo que lo que hay que buscar es cómo resolver un problema que causa dificultades. La Constitución establece cuáles son los derechos. Hay una pirámide. Claro, el 14 bis, por eso no habla, la Constitución no habla del que tiene que cruzar con el auto, discúlpame, no hay. Depende de qué derechos chocan. No hay choque de derechos en la Constitución. Habla de la libre circulación. El 14 bis dice cuáles son los derechos. Muchos de esos derechos. Bien, el 14 habla de la libre circulación. A ver, si Vilma, no entendemos que este debate está porque hay un cansancio social sobre quienes han utilizado el piquete como un reclamo permanente, no sobre cuestiones que tienen que ver con pleno derecho. Porque vos me ponés pleno derecho, yo te puedo agarrar y demostrar de los 4 o 5 piquetes diarios que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, donde derechos sustanciales no se están discutiendo. Son derechos sectoriales, minoritarios, donde no representan al resto de la sociedad. Por eso cansa. No es que cansa cuando... Vos escuchaste muchas protestas. Por eso, si son tan sencillos, que son pocos, ¿por qué no lo llaman para resolverlo? Vilma, si no lo resolveríamos, nos sacaríamos el 64% de los votos y ustedes no pasarían la primaria. No me tires con los votos, porque lo que vos porque lo que representa la sociedad. No te tengo otra forma de cuantificar. Es que aumenta el conflicto social. Yo no te estoy diciendo. Los cortes. ¿Vos qué te crees? Que la gente le gusta salir y comerse sol, lluvia, viento con los pibes para ir a cortar la ruta. Hay sectores políticos argentinos que de la conflictividad hacen su caldo para tener algo de representatividad, si no, no existieran. Digo, hay sectores de izquierda que hacen eso, Vilma. Entonces yo te respeto muchísimo, pero lo que te quiero decir es que la Constitución hay que cumplirla, el Código Penal hay que cumplirlo, el Código Contravencional hay que cumplirlo, pero, y te digo una cosa, en todo lo que tiene que ver con los derechos y deberes de todos. Entonces, me parece que la Ciudad de Buenos Aires y la Presidenta hace caso, y el Frente a la Victoria empieza a tener este tema como debate, porque hay cansancio social. Entonces, lo que no hay que hacer es seguir estirando, porque nadie vi protestando por los cortes cuando no había luz. No había nadie, ni un medio. Nadie decía, uy, qué mal que hacen esta. Ahora, lo que sí es cierto, que hay protestas sectoriales, que son muy minúsculas, que por más que sean atendidas, son a veces hasta irracionales. Entonces, la verdad que no es todos tienen el derecho a cortar y hacer lo que quieren con la vida del resto de los ciudadanos. Hay una convivencia. Las ciudades, los países, los barrios tienen organizaciones. El Código Penal nos da una organización, la Constitución nos da una organización como país, como república, y nosotros lo que queremos es que esto llegue a cada vez tener un orden que haga que todos podamos convivir mejor. Nadie quiere esta manera de protestar. Un ejemplo claro de esto. Yo vengo insistiendo de 12 años, es que en la Argentina no puede haber, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, más marcha con cara tapada y palos. ¿Sí? Porque la verdad que después de 30 años de democracia, y no lo justifica el Proyecto X, aunque esté a favor de lo que vos decís, en contra del Proyecto X, no lo justifica, porque sigue estando, y son los mismos que terminan siendo, no sabes si son infiltrados o hombres que van en la protesta. Entonces, en la Argentina de hoy, la protesta es a cara limpia, sin palos. Lo que pasa es que ustedes, por eso ustedes se acuerdan, porque lo que hace el Frente para la Victoria es girar a la derecha en su política económica y en su política social. Por eso insisto. Que queremos orden en la ciudad hace 10 años. 5.000 procesados por luchar y no hay respuesta social.
salariales. Al revés, hay devaluación, hay inflación, hay paritarias a la baja, hay jubilaciones y planes sociales que la verdad están por debajo de la línea de pobreza. Son millones. Entonces, si vos no encaminás, y si tu plan, el de la década ganada, tiene que ver con este tipo de medidas que hace que haya 14 millones de pobres, que haya gente que no tiene acceso a la vivienda, que haya gente que no tiene acceso a la salud. Yo estoy diciendo cómo ordenamos otras cosas. Si querés, discutamos otra cosa. Que las escuelas sean un desastre, que tienen ratas, que se caen, que la leche estarás hablando de otra escuela. Sí, que la leche no estás hablando de otra escuela, no de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, pero no va estás a ser hablando nacional. No. Va a ser bueno, nacional. yo si querés hablemos de la escuela de la Ciudad de Buenos Aires, de la leche de los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, de lo que hemos hecho, cómo lo hemos invertido, por qué los chicos en la primaria no tuvieron ningún conflicto por el problema de las bancas en la Ciudad de Buenos Aires, de los ingresos de los chicos en las escuelas. Mostrame las escuelas, ¿dónde están las aulas container que vos denunciabas? Mostrá una, porque no vi ninguna. No hay escuelas container. Hicieron una escenografía de las escuelas container, las aulas container, no pueden mostrar una en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que le faltan, ¿viste? Por favor, sí, faltan vacantes de 2 y 3 años. Sí, de 2 y 3 años. Pero es la ciudad que tiene más presupuesto. Y ustedes es la ciudad que más vacante tiene, la única donde la escuela. Resuelvan los problemas invirtiendo la plata en esto y no cementando y cementando y haciendo negocio inmobiliario con IRSA. No hay nadie más. Ustedes también hacen no hay eso. Nadie más que nosotros haya invertido en la escuela pública. No hay país, no hay lugar ni ciudad en la América Latina. Discúlpame, tienen un problema de la vivienda, tienen un problema de la salud, de los hospitales, igual que la provincia de Buenos Aires. ¿Vos decís que es lo mismo que la salud de la Ciudad de Buenos Aires que la provincia de Buenos Aires? No, la provincia de Buenos Aires tiene más problemas. Que la Ciudad de Buenos Aires tiene más problemas, pero la ciudad, pero te digo, vos venís del sector de la salud, que la salud en la Ciudad de Buenos Aires no tiene excelencia. No, tiene problemas. Que no es pública privada. No, el problema tiene que tener con 33 hospitales y atendiendo a todo el país y al resto de los hermanos latinoamericanos, seguro no tenés demanda, no tenés límite de demanda. No me va a echar la culpa a los bolivianos y a los hermanos paraguayos y bolivianos como si vos, que por eso límite en la demanda. Te dije que no tenés límite en la demanda. No, ustedes lo que no tienen es decisión política de invertir la plata del presupuesto millonario que tiene la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto se invierte en la salud en la Ciudad de Buenos Aires? Por en porcentaje. ¿Cuánto se invierte? Es insuficiente. ¿Cuánto se invierte? No ves que no sabés. Es insuficiente. ¿Cuánto se invierte en la Ciudad de Buenos Aires en porcentaje en nación y en provincia de Buenos Aires? Por supuesto. A ver, decime qué país. A ver, decime una ciudad en el mundo. Y la provincia tiene 77. Decime una ciudad en el mundo que se invierta como la Ciudad de Buenos Aires la cantidad de presupuesto. Pero es insuficiente. No puede contestar nada, Vilma. No, porque te digo, es el mismo presupuesto que tiene la provincia. No es el mismo presupuesto. Sí, no. Entonces la provincia tiene el doble. Por supuesto que es insuficiente el de la provincia. Te estás ocupando más de los piquetes de lo que le pasa a la gente. No, discúlpame. ¿Qué me venís a decir de lo que pasa en los hospitales? Si tienen problemas con los médicos, tienen problemas con los residentes, tienen problemas con la salud en el Borda, en el Moyano, han recortado. Perdóname, tienen conflictos. Tienen conflictos sociales recorramos en la cuando salud. quieran, en el Borda del Moyano. ¿Puedo hacer cuando quieran. Me sigue haciendo ruido todavía una cifra que tiró Vilma Ripoll. 14 millones de pobres, dice Ripoll. Sí. La década ganada Chino dejó 14 millones de pobres. Tiene un análisis absolutamente alejado de la realidad. Por supuesto que faltan muchas cosas, hay críticas que hace que son correctas. Si tenemos 60 años de retroceso, destruimos el Estado y el aparato productivo, y en los 90 destruimos todo. Pero hace 12 que gobierna. Sí, 12 Chino. Años de gobierno. A ver, usted me ve a mí, ¿me ve? Hace 12 años. ¿Me ve? Sí, perfecto. Bueno, a mí me llevó a engordar esto 30 años. ¿Usted cree que yo lo voy a bajar en 2 años? No, es un proceso gradual. Lo que yo destruí, y eso que bajé bastante, 18 kilos llevo en 3 meses. Una nación que llevó 60 años de destruir, incluso el Estado y el aparato productivo, somos la única empresa, somos la única nación del país, del mundo, que privatizó una empresa petrolera. Ahora la hemos recuperado. En estos 10 años hemos llegado a la mitad del camino. Ahora tenemos el desafío, después del 2015, de seguir mejorando lo que hemos hecho bien, corrigiendo lo que hay que corregir y asumir cuestiones que aún ni hemos asumido. Y debatir también el mundo que viene. Por eso estamos hablando de una realidad económica como si el mundo fuera el de los 70, donde había estado de bienestar y pleno empleo. Eso no existe más. Ni acá ni en el mundo, ni en el mundo ni acá. Tenemos que tener la inteligencia, más allá de la diferencia, si queremos una nación justa y equitativa, de pensar esa nueva realidad para buscar soluciones. Y las soluciones se buscan sin violencia, con responsabilidad, defendiendo con pasión nuestras ideas, pero sin necesidad, vuelvo al tema por el que me convoco, de afectar a otras personas. ¿Por qué yo voy a cortar una avenida o una autopista por X derecho, Chino, salvo, reitero, que ese derecho sea más importante que el derecho de tránsito? Una cosa, Chino. Usted parece Eduardo Feynman hablando hace 15 años. Yo lo mismo decía hace 15 y era un facho.
usted dice exactamente lo mismo que yo hace 15 años. Es muy impresionante. Usted se convirtió en un facho. Creo... A lo mejor usted es un kirchnerista y no se dio cuenta. No. Yo lo que creo que no. que esta situación no es Yo una... le puedo asegurar que no. Tanto los escuchó que lo hemos convencido. Escúchame, yo creo que para votar, Me votar parece- valientes no somos. la entrega Me parece- del no. subsuelo, para votar la entrega del subsuelo a Chevron, con cláusulas secretas en Neuquén, nos reprimieron a una movilización multitudinaria de toda la población sobre la legislatura para que no se vote durante 10 horas. ¿Para qué? Para lograr hacer que se enriquezca Chevron, que se quede con el petróleo y que Vilma, yo te aclaro contamine una las sola napas de cosa. agua. Yo en temas Perdóname. políticos puedo disentir con vos. Lo que yo no comparto, no avalo, es ni la represión, ni que la protesta social se criminalice. Este pero país es ha esto lo sufrido... que se No, está no, esto es votando. otra cosa, no Por exageré. eso cuando los no, convoquemos, Vilma. cuando esto Primero, vaya... ese texto va a ser modificado. Segundo, no amplifiques ni exageres cosas que no son ciertas. Por eso, pero lo que pasa es que es una Administrar o dinámica. regular no es reprimir. No es una excepción esta ley. Quédate tranquilo Es que sin una represión, dinámica. vos y yo vamos a estar juntos Por enfrentando la supuesto, represión. espero que vengan a la puerta de la legislatura cuando nosotros nos movilicemos el día que se a la Cámara trate de Diputados. de la Cámara de Diputados, pero para que Es la podamos costumbre siempre de la puerta de la legislatura. de la Vilma, Cámara de vota- Diputados para que cuando se trate no se apruebe, porque te digo, la verdad, ni enfrentan en serio a las corporaciones, porque entonces la megaminería se la dejan a la Barrick y los pueblos que se resisten al pie de las montañas son reprimidos, ni Monsanto, que va a contaminar todo, le permiten y le avalan el desarrollo de la semilla transgénica y entonces reprimen a la gente que va y evita que eso se desarrolle Vamos a porque un saben debate cuál por es. los temas de No, No, impresionante. es así. Y entonces, si ustedes llevan esas mire batallas que hincha contra de las Racing, por ahí corporaciones, incorpora el triunfo de Racing. No. esa de las batallas contra las corporaciones. Yo soy independiente. Entonces, ni las batallas contra las corporaciones, ni los derechos humanos, porque esto es una profundización de La única del batalla que recorte hubo de contra los una derechos corporación, humanos. o una de las pocas batallas que hubo Y la en esta independencia década, que nacional fue el 2008 tampoco. con la sociedad rural, No, estuviste al lado de la no, sociedad de rural. para Vilma. nada. Es el verso que ustedes tienen para no decir que lo único que hacían era afectar a los pequeños y medianos Eduardo, productores. Y entonces yo quiero decirles que es cierto que el problema del corte genera un problema para la gente, pero Bien. eso se produce porque del otro lado hay un reclamo social sin resolver. Ok. Y eso es cada vez más reclamos sociales sin resolver. Y entonces eso es una Vilma, dinámica les que agradezco. tiene que ver con el modelo Sí. del gobierno Vilma, nacional. 30 segundos. Sí, 30 segundos. Hace más de 10 años que hablamos de este tema, no he cambiado mi posición. Yo tampoco. Y vuelvo a repetir, y también hablamos de motochorro más de una vez. Es un proyecto mío presentado en la legislatura. Cuando vea que Scioli y la provincia de Buenos Aires lo toma, digo, me parece que están haciendo las cosas bien y la provincia lo está votando. Espero que los legisladores del Frente para la Victoria nos acompañen en la ciudad de Buenos Aires para tomar estas medidas. Ok.